Hay personas que nunca se quejan, que nunca piden, que siempre ceden, que están disponibles para todos sin que nadie tenga que pedírselo. Y el mundo las admira por eso. Pero nadie se pregunta qué están cargando en silencio. Hoy vas a entender qué hay detrás de la persona más tranquila que conoces y por qué esa tranquilidad tiene un límite que nadie ve venir. Piensa en alguien que conoces que nunca pierde la calma, que en medio de una discusión es el único que no levanta la voz, que cuando todos están estresados él parece operar en una frecuencia completamente diferente, que tiene una paciencia que los demás no entienden de dónde viene. Es la persona que escucha de verdad cuando los demás solo esperan su turno para hablar, que no necesita ser el centro de nada para sentirse bien, que resuelve sin quejarse y está disponible sin que nadie tenga que pedírselo. Y aquí está lo que casi nadie nota. Esa disponibilidad constante, esa calma permanente, ese ceder siempre antes que confrontar, no es algo que el flemático decidió conscientemente. Es simplemente la única manera en que sabe existir. Y tiene un precio que nadie ve porque él nunca lo cobra. El flemático no evita el conflicto porque no tenga opiniones. Las tiene. Claras. Definidas. A veces más profundas que las de cualquier persona en la habitación. Lo que pasa es algo más simple y más difícil de explicar al mismo tiempo. Para la mayoría de las personas una discusión es incómoda. Se resuelve, se olvida y la vida sigue. Pero para el flemático el conflicto no funciona así. La tensión no se va cuando termina la discusión. Lo acompaña horas después, a veces días. Y su sistema interno hace todo lo posible para evitar llegar ahí porque sabe exactamente lo que le va a costar. Entonces aprende que ceder es más sostenible que confrontar. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre esa estrategia. Con cada cosa que calla, construye una deuda consigo mismo. Una deuda que no tiene fecha de cobro, pero que con el tiempo se vuelve demasiado pesada para seguir cargando solo. Y el flemático, que es extraordinariamente paciente, puede cargar con ese peso durante meses sin que nadie a su alrededor lo note. ¿Por qué nadie lo nota? Porque por fuera sigue siendo el mismo de siempre. Tranquilo, disponible, sin quejas, mientras por dentro algo se va llenando muy despacio. El flemático no explota, no grita, no confronta, no hace lo que harían otros temperamentos cuando llegan al límite. Lo que hace es algo mucho más silencioso y mucho más definitivo. Se desconecta. De un día para otro deja de estar disponible de la misma manera. Sus respuestas se vuelven más cortas. Su presencia menos cálida. La distancia que pone no es dramática ni obvia. Es sutil, casi imperceptible al principio. Y las personas a su alrededor tardan en notarlo porque el flemático nunca ha sido de los que hacen ruido. Entonces cuando algo cambia en él, el cambio también es silencioso. El problema es que para cuando alguien nota que algo está diferente, el flemático ya lleva meses en ese lugar. Ya procesó, ya decidió, ya se alejó internamente de maneras que son muy difíciles de revertir. No porque sea rencoroso, sino porque nadie le preguntó antes de que llegara a ese punto. Y él nunca lo pidió. El flemático no necesita que lo rescaten. Necesita que alguien se tome el tiempo de preguntarle cómo está de verdad. Y quedarse a escuchar la respuesta aunque tarde en llegar. Aunque sea incómoda. Aunque contradiga la imagen de calma que siempre ha proyectado. Porque detrás de la persona que nunca pide nada hay alguien que necesita exactamente lo mismo que todos. Solo que aprendió también a no pedir lo que el mundo asumió que no lo necesitaba. Si eres flemático, tu calma no es una obligación, es una característica. Y tiene límites que mereces comunicar antes de llegar a ellos. Si tienes un flemático en tu vida, no esperes a que te diga que algo está mal. Pregúntale, porque probablemente nunca te lo va a decir solo. El flemático no te va a decir que algo está mal. No porque no confíe en ti, sino porque lleva toda la vida aprendiendo que sus necesidades pueden esperar. La pregunta es si tú vas a esperar también.
En el siguiente video hablaremos del temperamento que más divide opiniones. Hay quien lo admira, hay quien lo teme, casi nadie lo entiende. Aquí puedes ver lo que nadie ve. Miró. Si quieres seguir comprendiendo las personas que te rodean, dale clic al siguiente video.